parece que no se puede vaciar de una vez. Puedes sacar poco. Exactamente, Eduardo. Sacarle 500 mililitros y después cortarle la sonda por aproximadamente, con eso el paciente ya está feliz. Pero ahí le cortás la sonda, le cerrás la sonda por aproximadamente 45 minutos y después puedes volver a abrir y sacar el resto de la orina. ¿Para qué? Para evitar la hematuria ex vacuo, que es la hematuria que se produce por una descompresión brusca de la mucosa vesical. Listo. El paciente, empezó a orinar, anda perfecto, le hicieron lo que tenía que hacer, 1 hora y media después el paciente ya está feliz porque ya orinó todo, está perfecto con la sonda. ¿Qué hacemos? Tienen todo, chicos, tienen todo a su disposición. Todo. El paciente ya le sacaron la orina, perfecto. Está con la sonda, obviamente, no le van a sacar la sonda en ese momento. Ahora la primera pregunta es, ¿le mandan a su casa con sonda o le sacan la sonda en ese momento? Yo tengo otra pregunta, doctor. ¿Se siente algún tipo de problema en este tipo de paciente con una inflamación de la próstata al meter el catéter? ¿No hay una diferencia entre uno que no lo tenga? No entiendo tu pregunta. O sea, cuando va a poner el catéter, ¿verdad? No Le siente pones la como algo sonda. que... sí, perdón, la sonda. No siente como una, no sé cómo decirlo, como ¿Una obstrucción? una obstrucción Sí, se puede sentir. A veces no podés poner la sonda directamente. Uno directamente, no cuando pasa. y esto es lo importante que sepan, cuando lleguen a la parte final de la uretra, voy a hacer el dibujo otra vez, y esto es vida, chicos. Soy malo yo en esto. Pena que no puedo estar, no puede ser una clase presencial porque ahí podríamos hablar mucho más de esto y hacer una especie de... Acá ustedes tienen la próstata. Normalmente, sea grande o sea chica la próstata, ustedes al meter acá, ustedes no sienten gran resistencia. Esa era la palabra, resistencia. Pero cuando llegan acá, siempre van a encontrar una resistencia y van a sentir en la sonda la resistencia. A veces la presión de la mano puede hacer que venza la resistencia y puedas meter la sonda, o muchas veces también ocurre que por más presión que hagas, no consigas atravesar la resistencia. Incluso a veces uno comete el error de hacer tanta presión que en vez de meter acá, lo mete acá. Eso se llama falsa vía. Es una complicación de una colocación de la sonda. Otras veces la sonda gira por la presión que le está haciendo y vuelve. Y después terminas inflando la cálvalo. ¿Qué hiciste ahí? Cagada. Vamos. La experiencia les va a dar les va a hacer que se den cuenta de que pasó o no pasó. O si no, que ven que la orina viene a chorro, que también es bastante frecuente, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy preguntando. Este paciente tenía una leve resistencia, pero la sonda pasó perfectamente y no tuvieron problema. ¿Qué hacemos? Están en la guardia, chicos. Y ustedes no son urólogos. Vamos a empezar así. Un raio-x y una ecografía. ¿Por qué le vas a hacer una radiografía? Yo voy a buscar una oclusión en uretre, no sé, en la vejiga. Pregunto. No, para descartar algún tipo de litiasis. Bien. La pregunta es, ¿con una radiografía van a ver una obstrucción? No. No. ¿De la uretra van a ver una obstrucción? Tampoco. Una ecografía. Obviamente con una ecografía vas a ver un globo vesical si le pones antes la sonda. Ahora, si no le pones ahora después de la sonda, no van a ver más un globo vesical porque obviamente lo descargaron. ¿Qué van a ver con una ecografía?
¿Por qué están pidiendo una ecografía? Para la hipertrofia. Están buscando la hipertrofia de la próstata. Bueno, sí. tips de la vida. Cuando ustedes van a hacer ahí la ecografía, le sacan los 500 mililitros. Si ustedes tienen a mano el ecógrafo, o si no tienen un ecografista que va a venir y lo va a hacer sin ningún problema, cuando ustedes le sacan los 500 mililitros, cierran la sonda y ahí le hagan la ecografía. ¿Por qué? Porque para ver bien la próstata es necesario que la vejiga esté cargada de orina. Si ustedes le llegan a sacar toda la orina, el ecografista no va a poder distinguir bien qué es próstata y qué es vejiga, por lo cual el estudio pierde sensibilidad. ¿Estamos? Entonces, si ustedes tienen el ecógrafo al lado, listo. Le sacas los 500 mililitros, le dejas descansar, el paciente ya se relaja porque ya le sacaste 500 mililitros y ahí mismo le hacen la ecografía. Ahora, si no tienen el ecógrafo a mano, está bien, pídanle una ecografía porque van a ver la próstata, van a ver el tamaño de la próstata, eso es lo más importante. Van a ver el tamaño de la próstata y si no tienen, le sacan toda la orina y le mandan a su casa con el pedido de ecografía, está bien, pero le dicen al paciente, 1 hora antes de hacerte el estudio de la próstata, cerra tu sonda, porque el ecografista le va a pedir eso. Entonces uno ya como que va acelerando los tiempos. Le va a pedir que la vejiga esté cargada para poder estudiar mejor la próstata. Un tips, esto no, es nada, no tiene nada que ver con un coso ni nada por el estilo. Perfecto, le pidieron eso. ¿Qué más le pueden pedir? Ali, escribiste PSA. ¿Qué está buscando en el PSA? ¿Algo está buscando? Habla, pues, Ali, no vaya a ser vergonzoso. Hiperplasia prostática, ¿para qué sirve el PSA? Cáncer, Jonathan, está bien, está bien. Sirve para cáncer. Está bien lo que están pidiendo. Están pensando en un cáncer de próstata. No es lo más frecuente, pero es algo que tiene esta película. ¿Alguien sabe los valores de PSA? Bien, perfecto. PSA. Bueno, ya enseguida vamos a hablar de eso porque la verdad que es un poquito más largo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes creen que va? Que acá ya tienen dos genes, hiperplasia prostática y cáncer de próstata. Eso es lo que ustedes están pensando. Lo primero que piensan y está bien lo que están pensando. ¿Hay otro diagnóstico que puedan pensar para este paciente de 60 años que tuvo una retención aguda de orina? ¿Hay otra cosa que pueda taparle la uretra? Ya hablamos de eso. Obviamente que sí, chicos. Hay un montón de otras patologías que pueden producir obstrucción de la vía urinaria. Uno es una estenosis uretral, otra es una litiasis uretral, y a ver, otros serían litiasis, perfecto, bien, Jonas, cuando te dije fácil, ¿no? Y la otra también puede ser un coágulo que esté obstruyendo la uretra, que es básicamente lo mismo con la litiasis uretral. Son varias, ¿eh? Estamos. Otra cosa que no va a producir una retención aguda de orina, pero sí te van a producir anuria, es la clásica insuficiencia renal aguda o crónica reagudizada. Eso ya es otro tema. Pero hay muchas cosas que pueden hacer que la orina no salga. ¿Qué tan frecuente es encontrar un coágulo? Y no tan frecuente. No es una cosa muy frecuente. Estamos. Bueno, ahora empezamos con lo que es próstata en sí. ¿Qué saben de la próstata? Primer punto, ¿para qué sirve la próstata? ¿Alguien sabe para qué sirve la próstata? Así claramente. ¿Podemos vivir sin próstata? Sí, obvio. Ah, perfecto. ¿Para qué sirve? Para producir el líquido seminal. Bien. El hombre puede producir líquido seminal sin próstata. No, ¿Puede creo que eyacular no. sin próstata? Sin próstata, sí. Sí, ¿O no? perfecto.
Sí, claro que Sí. sí. Claro que puede eyacular sin próstata. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la próstata? Si el paciente puede eyacular y puede tener hijos incluso sin próstata. Chicos, y esto no es científico, pero realmente la próstata solamente sirve para molestar, sinceramente. Libera una proteína que aumenta la coagulabilidad del líquido seminal, eso está comprobado, es súper útil en la eyaculación, todas esas cosas, pero no es un órgano estrictamente necesario para el cuerpo y desgraciadamente sirve bastante para molestar porque lo único que te trae es problemas. ¿Eh? Algo así igual que las amigas de la palatina, tenés toda la razón. Bueno, la próstata es normalmente el tamaño del pulgar de cada uno. ¿Mm? Normalmente lo importante es, y esto es algo que les quiero decir, normalmente antes de la revolución industrial, nadie tenía problemas de próstata, no existía eso, no existía problemas de próstata. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Antes de la revolución industrial. Exactamente, un apéndice de la vida. ¿Alguien sabe por qué? Antes no había problema de próstata. Por la alimentación, cualidad. No, Eduardo. ¿Sabes por qué, Eduardo? La Porque contaminación. no, porque la Las mujeres no esperanza, jodían tanto. eso no tiene mucho que ver, ese es más para huevo que otra cosa, ¿verdad? Pero yo soy muy chistoso en estas cosas, así que tranquilo. Tampoco, Tamara, no es el sedentarismo. Lo que pasa es que antes de la revolución industrial, la esperanza de vida de los varones era de 45 años. Entonces, y la próstata, a medida que la esperanza de vida del hombre fue aumentando, empezaron a tener más problemas de próstata, porque la próstata en sí tiene muy pocas complicaciones y muy pocas enfermedades antes de los 40 años. Y son muy pocas hasta los 50 años. A partir de los 50, tiene abierto no sé, a partir de los 50 años es donde la próstata empieza. Hay una alteración, y esto es totalmente especulativo porque no hay ningún estudio científico que defina esto. Hay una alteración en los receptores de estrógenos de la próstata que hace que la próstata empiece a aumentar de tamaño. Desde ese momento, a partir de los 50 años aproximadamente, es donde la próstata empieza a aumentar de tamaño y empieza a molestar. Por eso, después de la revolución industrial, recién empezamos a tener estos problemas. Antes nadie ni sabía lo que era una próstata y ahora ya sabemos perfectamente porque tenemos cáncer, tenemos todo el caso. ¿Qué ocurre? Entonces, a partir de los 50 empezamos a tener desbordar y empezó a aparecer lo que se llama el cáncer de próstata. El cáncer de próstata terminó siendo la tercera o cuarta, yo creo que es la tercera causa de muerte por cáncer en la población masculina mayor de 50 años. Es decir, es bastante frecuente. Por eso es muy importante todo el screening y todas esas cosas. Obviamente, como les dije, el tamaño es prácticamente del pulgar. La consistencia, siempre ustedes, yo les digo a los pacientes, tóquense la punta de la nariz y esa es la consistencia de la próstata. No sé que tengan una nariz de metal o algo por el estilo, esa es la consistencia de la próstata. Básicamente es bastante blanda. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en un momento ustedes van a tener que hacer tactos rectales y van a poder distinguir algunas cosas. La verdad que es bastante difícil, no es algo frecuente que hagan las personas, pero es importante que ustedes sepan. Con el aumento de los casos, la población médica empezó a pensar, bueno, acá tenemos un problema, tenemos cánceres, que estamos para empezar a tener pacientes que mueren con cáncer de próstata. Entonces, se empezó a buscar las formas de detección temprana de cáncer de próstata. ¿Alguien conoce cómo se detecta cáncer de próstata? Después de... Tampoco había urólogo, no había urólogo, Jonathan, pero convengamos que no había cirujano, no había urólogo, no había nada, había solamente médico en aquel tiempo. Bueno, desde que empieza esta problemática, la gente empieza a buscar la forma de diagnosticar cáncer de próstata. Y obviamente que hubo un montón de experimentos, que no es el momento ahora de andarle dando ese experimento, pero terminamos en los consensos general de la población general, que para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata se hace lo que se llama screening de cáncer de próstata.
El screening de cáncer de próstata, y esto es importantísimo que lo sepan, y esto es tema de pregunta, el que no sabe no aprueba luego directamente, después ir a su casa tranquilamente, es así. El screening de cáncer de próstata se da en pacientes, desde los, obviamente, varones. ¿Puede haber cáncer de próstata en mujer? Buena pregunta. Florencia de la Bessi. ¿Eh? Sí, ese tiene. Florencia de la Bessi. Obviamente, ahora cuando hablemos de disfunción eréctil y todas esas cosas, vamos a hablar de lo transgénero y todas esas cosas, que hay una visión muy políticamente correcta, que está bien, pero desde el punto de vista biológico, y nosotros somos personas de la ciencia, está totalmente mal. Pero ese es otro tema. Básicamente, sí hay un vestigio de la próstata que se encuentra en la mujer, pero es muy infrecuente y es muy pequeño, es prácticamente minúsculo, por lo cual puede haberse, desde el punto de vista práctico, o teórico, mejor dicho, puede haber, pero nunca se hizo, nunca nadie tuvo, así que tranquilo nomás, chicos. Hubo pacientes que tenían problemas parecidos a los prostáticos, por el cual toman medicamentos parecidos a para la próstata directamente, y es más, yo tengo una paciente que toma tansulosina, que es para la próstata, pero no llega a ser más que un síntoma de algo que no existe, ¿no? Es bastante, pero hay un vestigio de la próstata en las mujeres. No es frecuente que te traiga problemas, excepto mi paciente justamente. ¿Puede creer? Pero no importa. Llegamos a la conclusión de que el screening de cáncer de próstata es así. Varones, y esto es mundial, chicos, varones de 50 a 75 años se tienen que hacer el screening de cáncer de próstata. Se hace una vez al año con 3 estudios. Uno, PSA. Segundo, ecografía prostática. Y tercero, tacto rectal. Esa es la forma de hacer el screening de cáncer de próstata. Y vamos a hablar uno de los tres temas. Importante. 50 a 75 años. A veces se hace desde los 40 hasta los 50 años. También se pueden hacer el mismo screening en pacientes que tienen síntomas de cáncer, de síntomas urinarios, subjetivo del prostatismo, o tienen antecedentes de familiares directos con cáncer de próstata. Y en los mayores de 75 años se continúa haciendo el screening en pacientes que tienen síntomas de cáncer de próstata. ¿Por qué después de los 75 ya no se hace en un paciente que no tiene síntomas? ¿Alguien me puede decir? Nadie. Bueno, perfecto. No se hace ya después de los 75 si el paciente no tiene síntomas por una simple razón. Porque si uno se hizo el screening correctamente y no encontró nada en 25 años, ponele que 20, porque muchas veces los 5 primeros años no se hacen, en 20 años, si no encontraron nada, incluso si te hiciste 3 o 4 estudios desde los 70 hasta los 75 años también, si no encontraron eso, normalmente, por más de que después tengas un cáncer de próstata, es tan chico y el crecimiento del cáncer de próstata tan lento que la posibilidad de que el paciente muera por cáncer de próstata es mucho menor a la posibilidad de que se muera por un rayo que le cayó encima, básicamente. Las posibilidades son muy bajas, entonces prácticamente ya no se hace a no ser que tenga síntomas, porque si tiene síntomas es porque el cáncer lo más seguro que ya está produciendo, ya es lo suficientemente grande para producir síntomas. ¿Y por qué va a producir síntomas en un paciente después de 75 años? Básicamente hay algo que yo les dije la vez pasada, que en anatomía, es que el cáncer de próstata se da, y ahí vamos a escribir, creo que esto ya se acuerdan ustedes, voy a borrar esto, hace solamente la próstata,
Algo así, ¿no? Qué malo que dibujo. Bueno, no importa. Vamos a hacer así. Entonces, se da en la zona periférica. Esto vamos a suponer que es uretra. Y si en la zona periférica normalmente se da el cáncer de próstata, hasta que llegue a la zona central es porque ya el cáncer de próstata está avanzado. Por eso, después de los 75 años, si el paciente tiene síntomas, es bueno estudiarlo. Perfecto, exactamente. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Primero, PSA. Valor de PSA. Otra cosa importante que ustedes no se pueden olvidar. Menor a 4 es negativo. Habla de posibilidades de cáncer de próstata. Menor a 4 es negativo. El paciente viene el año que viene para hacer un PSA. De 4 a 10 estamos en la zona gris en el cual podemos valorar, tenemos que valorar otros valores, que son volumen del PSA en relación con el PSA que tenés, PSA libre en relación con el PSA que tenés, el PSA total, y velocidad del PSA, velocidad de aumento del PSA. Estamos. Cuando el valor del PSA es mayor a 10, el resultado es positivo. El paciente, pero el resultado positivo no indica que el paciente tiene cáncer de próstata, indica que tiene una mayor posibilidad de tener un cáncer de próstata. El único estudio que te va a diagnosticar con 100% de seguridad que tiene cáncer de próstata es la biopsia de próstata. Por eso, PSA mayor a 10 indica biopsia para detectar cáncer de próstata. Esto aquí en la luna, chicos. Así es como se maneja. Volvamos a esa zona gris. La zona, no, vamos a borrar y vamos al otro estudio, que es el estudio de la ecografía. El estudio de la ecografía es lo que te dice es lo siguiente, es el volumen de la próstata y si tiene zonas homogéneas y heterogéneas. Desgraciadamente la ecografía no dice nada muy importante, más que te da el volumen y si vos estás en esa zona gris que es de entre 4 y 10 de PSA, te sirve para hacer lo siguiente, es un estudio, una comparación entre el volumen del PSA, el volumen de tu próstata y el tamaño de tu PSA. Se dice que aproximadamente por cada gramo o mililitro de próstata puede haber 0,75 miligramos de PSA. Si es más, es porque el paciente puede tener de nuevo un cáncer de próstata, pero solo en algunos casos. Estamos. Eso es lo máximo que te puedo decir, pero también es importante porque ahí ya sabes que el tamaño de la próstata y todas esas cosas. Y el tercero es el tacto rectal. El tacto rectal se hace con la mano más hábil, con el dedo más hábil, a mí a la derecha. La posición es indistinta, a muchos pacientes, eso no vamos a hablar ahora porque no es muy agradable. No es que no es agradable, es que no hay forma de explicarle. Y la sensación que ustedes tienen que tener es como la punta de la nariz. ¿Qué hace? El tacto rectal siente el tamaño de la próstata y siente y lo más importante es si tiene nódulo y la consistencia de la próstata. Si uno siente nodular la próstata y siente que haya zonas duropétreas o más duros de lo normal, que para hacer el diagnóstico usted tiene que tener mucha experiencia en eso, el paciente, independientemente del PSA o el volumen de la próstata que tenga, va a biopsia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más? Esos son las tres. La biopsia es el estudio, pero por excelencia para hacer el diagnóstico. Solamente la biopsia te va a dar el diagnóstico de cáncer de próstata. Ahora tenemos la otra patología. ¿Cuál es la otra patología que viene asociada o mejor dicho, que
puede producir esta retención aguda de orina, pero no es cáncer de próstata. ¿Alguien me puede decir? Es la clásica hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué es la hiperplasia prostática benigna? Es básicamente, o el adenoma de próstata, que es lo que básicamente es el crecimiento anómalo de la próstata. De nuevo, la teoría de cómo ocurre eso es la siguiente. A partir de los 50, la próstata es totalmente hormonodependiente. Depende de la testosterona. El crecimiento y todas esas cosas depende de la testosterona. A partir de los 50 años hay un desbalance entre, esa es la teoría más bien explicada, hay un desbalance entre los receptores de la próstata de testosterona. Eso hace que la testosterona que está recorriendo en el organismo, que normalmente incluso baja mucho después de los 50 años, es como que produce un efecto mucho más fuerte a nivel de la próstata y hace que la próstata crezca. Las posibilidades de que crezca la próstata son bastante, es casi inevitable, básicamente. Un paciente mayor de 50 años siempre, casi siempre tiene la próstata grande. ¿Cuántos son? Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo diagnosticamos hiperplasia prostática? Normalmente se diagnostica hiperplasia prostática en el screening de cáncer de próstata. Por eso es importante. De nuevo, vamos a suponer que bien este paciente que ustedes le internamos, que básicamente que le pusimos la sonda porque tuvo una retención aguda de orina, le pidieron el estudio, le hicieron. Le hicieron todos los estudios y viene con una ecografía que dice que tiene una próstata de 60 mililitros, un PSA de 0,8 y le hacen el tacto rectal y tocan la próstata grande, pero nada más. ¿Qué ustedes suponen que tienen que hacer con esto? Porque acá estamos hablando de suposición todavía, ¿eh? ¿Qué se supone que pueden hacer con ese paciente? El paciente está con la sonda todavía. Primer punto, le sacan la sonda. Pucha, nadie quiere hablar, che. No, odio, chicos, ustedes no le hicieron nada. ¿Qué va a pasar con la sonda si ustedes le sacan la sonda? El paciente va a volver a tener problemas. Claro, dame 2 segundos que estoy teniendo un problemita conmigo. Va a volver a tener retención aguda de orina, es decir, no le va a funcionar de nada que ustedes le saquen la sonda. Ustedes tienen que resolver el problema y cómo solucionarían el problema de la vida, chicos. A ver si pueden alguien sacar. Básicamente le mandan un urólogo. No. Obviamente esto no es necesario que se, pero están en próstata, obviamente, así que es importante. Hay muchos medicamentos que se le puede dar al paciente que le pueda ayudar con la hiperplasia prostática. Vamos a suponer que es una hiperplasia prostática. Lo que normalmente se da es tansulosina y dutasteride, que son, como le digo, es un inhibidor de 5-alfa reductasa y un alfa bloqueante. Básicamente eso disminuye no solamente el tamaño de la próstata, también disminuye ¿cómo les digo? El tono del músculo liso que rodea la próstata y hace que el paciente orine mucho mejor. Esa es la primera línea de tratamiento de una hiperplasia prostática. La segunda línea de tratamiento es la cirugía, que son varias y ya vamos a hablar de eso en su momento. Eso es lo que se hace. Ahora vamos a suponer que ustedes no tienen este paciente. El paciente viene por disuria, le molesta al orinar. ¿Qué hacemos? Paciente de 55 años. Disuria. Le molesta al orinar, le duele un poquito, es como que no le gusta orinar. ¿Qué hacemos, chicos? 55 años, digo.
El paciente se va al consultorio de ustedes porque le molesta al orinar. A hemograma, orina simple, hacer exame de laboratorio, ¿no? ¿Por qué le vas a hacer eso? Para mirar si hay leucocitosis, si hay nitrito, cómo, si, cómo está, se está desarrollando una infección, una inflamación. Perfecto, no está mal. Laboratorio blancos 7800, hematocrito normal, ponele 45. ¿Qué más me pediste? Urocultivo negativo. ¿Qué hacemos? Vamos a mirar o trajeto ahora. ¿Eh? Se, vamos a mirar o trajeto se está afectando o canal urinário, se, Bien. no sé, si la uretra, se está pasando por algo en la uretra que está sintiendo dolor, no sé, Empezamos con el un examen cristal. físico. Jonathan, ¿está bien, Eduardo? ¿Está bien lo que pensás? Jonathan, me decís con el examen físico. ¿Qué vas a buscar en un examen físico, Jonathan? Dudar de una ETS también. ¿Podés pensar en una ETS? Claro que sí, claro que sí. Chico, ¿y qué estamos hablando de próstata? ¿Por qué no van a buscar próstata? Acá alguien pensó que es un cáncer de próstata. No, chicos. Una disuria es una sensación molesta al orinar. Principal causa de un paciente de 55 años de una disuria es hiperplasia prostática. Entonces, si él viene un paciente de 55 años con disuria o molestia al orinar, lo tiene que buscar, lo primero que tiene que pensar es de una hiperplasia prostática. Y para ver la hiperplasia prostática, ¿qué se hace? Se hace el Está retado. screening de cáncer de próstata de vuelta. ¿Tá? Lo mismo. PSA, ecografía, tacto rectal. Les recomiendo, y esto es vida, chicos, les recomiendo que la primera vez que viene el paciente por eso, no le hagan el tacto rectal porque el paciente no vuelve. Eso ya es la vida también. Después de que tengan el PSA y la ecografía, ahí sí díganle, sí, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tacto rectal por las dudas y todas esas cosas. Al paciente no le gusta, mucha gente no le gusta. Bueno, básicamente, disuria, tenesmo, le cuesta orinar, dificultad para empezar la orina y todas esas cosas, paciente mayor de 50 años, cualquier síntoma prostático, piensen, lo primero que piensen es un cáncer de próstata, que es lo peor que puede pasar. Pero ahí ya de paso le están atrás cartón, digamos, ustedes ya estén pensando, o si no es un cáncer de próstata, es una hiperplasia prostática, es una próstata grande. Más que nada. El screening es el mismo y se hace el estudio más que nada. Y de acuerdo a eso uno ve lo que puede ver. ¿Qué más? A ver, eso más que nada. Bueno, vamos a empezar con la teoría porque ahora ya me tildé y vamos a hablar un poquito de todo esto. A ver, vamos a empezar con la teoría porque siempre me olvido. A ver, clases de la próstata. Share. 2 segundos. Ahí está. Ahora ya no veo más el chat, así que ahí estamos. Característica de la próstata, es importantísimo. La glándula prostática tiene aproximadamente 2 o 3 centímetros, como les digo, es acá. Es más o menos este tamaño, la sensación es eso. La anatomía es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso puede tener muchos síntomas. Los síntomas, por ejemplo, anterior la sínfisis pubiana, el retropúbico, eso más o menos lo importante de la anatomía es justamente la fascia, la aponeuritis de Denon-Villiers, que es la diferencia posterior entre el colon, o el recto, mejor dicho, que es ahí donde se hace, y esto es importante que sepan, es ahí donde se hace el trayecto para hacer la reasignación de sexo.
Este es aparte de la vía. Les voy a mostrar ahora una foto. Vamos a hacer, acá lo voy a hacer dibujo porque es bastante difícil. Vamos a hacer el trayecto. De malo yo en esto. Esto es el testículo. Y la piel del escroto, ¿no? Este es el recto. Soy malo dibujando, ¿eh? Esta parte, y vamos a poner que acá está la próstata, ¿no? Esta parte, toda esta parte se llama fascia de Denonvilliers. Acá están los músculos pelianos. Y acá está el resto de la piel, ¿no? Que va a estar ahí. Cuando se hace la reasignación de sexo, se le saca el pene justamente. Obviamente que ahí se le deja clítoris, se le deja, más que nada clítoris, se le deja el glande, parte del glande para poder utilizarla como clítoris. La piel del testículo, básicamente se abre un canal acá, se divulsiona la pared pelviana, el piso pelviano, mejor dicho, se divulsiona, se abre esto, que es la fase de Denonvilliers, se introduce la piel del testículo, del escroto a esta altura, y con eso se hace una neovagina. Un procedimiento espectacular. Nunca lo hice, pero creo que el año que viene voy a empezar a hacerlo. Muy interesante es, pero tiene sus problemas éticos y legales, digamos. Estamos. Vamos a seguir porque si no me estoy metiendo en cualquier cosa. Ay, mira, me fui al... 2 segundos, chicos. Ahí estamos. Bueno. En la posterior, la base continúa con el cuello de la vejiga, el vértice... Ah, cierto, la base se continúa con el cuello de la vejiga, no el vértice. El vértice se continúa con el diafragma urogenital, más que nada la uretra membranosa. Lateral, los músculos elevadores del ano y nada más, ¿no? Irrigación arterial y drenaje venoso no me interesa. Lo que me interesa es esto, que es, que es la parte más, la zona periférica, que el 70% se forman los cánceres de próstata. En el 70%. Espera un poquito, algo, no es, sí, 70, 80, entre 60 y 80%, entre 10 y 20% se origina en la zona central, y en la zona de transición se origina al menos el 5% de lo que es el cáncer el cáncer de próstata. Acá, creo que acá le puse. No sé dónde lo puse, pero no lo puse. Los factores de riesgo de cáncer de próstata son dos, los más importantes. Uno es el antecedente familiar de cáncer de próstata, que es un leve, no es muy marcador. Y el segundo es la edad, chicos. La única forma de que un paciente deje de tener posibilidad de tener cáncer, un varón deje de tener posibilidad de cáncer de próstata, es dejar de cumplir años. Cosa bastante difícil. Se dice que los pacientes, que prácticamente el 70% de los pacientes mayores de 90 años ya tienen cáncer de próstata en algún estadio. Pero como ya no se les estudia porque no van a morir de eso, prácticamente no es un dato relevante. Es decir, si nosotros tenemos 150 años, que prácticamente el 100% de la población masculina va a tener un cáncer de próstata. La etiología y la patología, bueno, eso es lo de siempre. La fisiopatología. Ah, esto es importante. Estamos hablando de hiperplasia ahora. La hiperplasia prostática benigna es, tal como les dije, es un aumento de la glándula prostática y tiene un componente, una fisiopatología muy importante, que es importante que sepan. Voy a agarrar acá y voy a agarrar y voy a abrir esto. Borro esto y les muestro. Fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna, por ende también del cáncer de próstata. Básicamente es esto. La próstata está acá.
¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba este triángulo que yo siempre les describí acá? Urétero vesical. Sí, triángulo ureterovesical ay, yo perdí el nombre. Trígono vesical se llama. Trígono vesical. La característica del trígono vesical, acuérdense que yo creo que hablé con ustedes de la incontinencia urinaria, la incontinencia vesicoureteral, que es el aumento de todos los mecanismos de antiincontinencia, que es el triángulo con el aumento del tamaño de los músculos y del espesor de los músculos del trígono vesical, que hace que cuando el paciente orina, esto se vaya disminuyendo de tamaño y evite que la orina, en vez de salir para acá, vaya por los uréteres y haga una uronefrosis. Creo que les dije esto. Cuando la próstata está aumentando, por ese mecanismo que yo les dije, que es un aumento de los receptores, un aumento de la sensibilidad de los receptores, esos receptores también están en la mucosa que recubre esta zona, el cuello vesical, que recubre el cuello vesical. Es decir, también aumenta la contractibilidad de estos músculos. Entonces, al aumentar la contractibilidad de estos músculos y al aumentar el tamaño de la próstata, ¿qué esto produce? Produce que la presión que debe ejercer la vejiga para sacar la orina sea mucho mayor. ¿Eso qué hace en la vejiga? En un primer momento. Eso hablamos la vez pasada. Cuando aumenta la presión para sacar la orina de la vejiga, hace que la musculatura de la vejiga aumente. ¿Por qué? Porque el músculo vesical necesita más fuerza para sacar la orina. Y eso a nivel citoscópico, a nivel de la pared interna de la vejiga, ¿cómo se traduce? Con trabeculaciones, ¿se acuerdan? Trabeculaciones que forman celdillas, que en estas partes vamos a cambiar de color, pero que en esta parte forman celdillas, que si aumenta mucho la presión produce divertículos, y como la orina está estancada, ¿qué produce a nivel de la mucosa? Irritación de la mucosa y básicamente la mucosa se queda más roja. Eso se ve en una cistoscopía. También se ve en la ecografía. ¿Qué van a ver en la ecografía? Aparte del tamaño aumentado de la próstata. ¿Qué van a ver de todo esto en la ecografía? ¿Van a ver las celdillas? No. ¿Van a ver las trabeculaciones? No. ¿Qué es lo que van a ver sí o sí? ¿O pueden ver? Lo que van a ver es el aumento de la musculatura vesical, el aumento del tamaño de la pared vesical, que normalmente se llama o se le indica, mal llamado, pero está bien, pero muchas veces van a escucharlo, se le indica vejiga de lucha. Básicamente porque la musculatura de la vejiga está luchando para poder sacar la orina. Obviamente que esto es en una vejiga compensada. Básicamente la vejiga puede sacar toda la orina. Pero llega un momento en que esto no funciona más o empieza a fallar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Alguien se acuerda? Creo que vimos hace 2 clases. Empieza a juntarse lo que se llama el residuo postmiccional, que es básicamente el paciente en la ecografía pasa esto. Normalmente el organismo, cuando uno orina todo lo que encuentra en la vejiga. Pero cuando este mecanismo empieza a fallar o hay mucha presión, la vejiga no tiene más la capacidad
de sacar toda la orina. Entonces el paciente empieza a tener 10% de residuo postmiccional, 20% de residuo postmiccional, 30% de residuo emocional y va aumentando hasta que en un momento no puede más orinar el paciente y ahí viene con la retención aguda de orina. Básicamente, en la ecografía lo que te va a indicar la ecografía es lo siguiente: el volumen de la próstata y el tamaño de la pared de la vejiga, que no debe ser mayor a 1 centímetro. Si es mayor a 1 centímetro es una vejiga de lucha. ¿Está? Y también normalmente en ese estudio, normalmente un buen ecografista, un ecografista que tiene tiempo y se dedica a esto, hace lo siguiente: le hace la ecografía al paciente, le manda orinar al paciente, el paciente vuelve y le vuelve a hacer la ecografía para ver el volumen, el residuo, básicamente el residuo postmiccional. Si el paciente orina todo, entonces va a haber un residuo 0 o 5 mililitros, que no es nada. Ahora, si el paciente tiene problemas, va a tener un residuo postmiccional de 150, es decir, el paciente no está orinando todo. Esto es lo que se ve en una ecografía. El PSA normalmente es normal. ¿Por qué? Porque el PSA no está relacionado normalmente aumenta con la hiperplasia prostática, pero no aumenta tanto como sería un cáncer de próstata. Vamos a ir. Vamos a guardar acá. Ahí me fui otra vez. Estoy haciendo... Ahí está. Bueno, eso se da con una sintomatología. Obviamente, la sintomatología es siempre la misma. Hay tanto síntomas obstructivos como irritativos. ¿Por qué? Porque la irritación que se produce en la vejiga es producto del estancamiento de la vejiga y el aumento de la presión de la vejiga. Entonces vas a tener síntomas irritativos: poliuria, nicturia, polaquiuria, urgencia miccional, eso más que nada. Y síntomas obstructivos es justamente dificultad para empezar el chorro, chorro débil, orina en 2 tiempos, goteo postmiccional. Básicamente son eso. Obviamente, si la presión es muy alta, puede lesionar la mucosa vesical y la mucosa dentro de la próstata, del cuello vesical, que ahí donde está la próstata, y producir también hematuria, que es muy frecuente. ¿Qué otra cosa? La clínica. Acá está. Retardo al inicio de la micción, disminución de la fuerza del calibre, tenesmo vesical, que es cuando uno tiene ganas de orinar pero no sale nada, micción doble. No es frecuente esto, pero a veces ocurre. Esfuerzo para orinar, ya hablar, y goteo postmiccional. Y los irritativos: urgencia, frecuencia miccional y nicturia. Los signos. El signo más importante es con el tracto rectal, chicos, no hay otra. Uno hace el tracto rectal y siente la próstata aumentada de tamaño. El laboratorio, justamente, uno tiene que descartar infección urinaria, porque de acuerdo a eso también puede hacer algunos estudios, puede ser necesario que haga darle a un antibiótico o algo por el estilo. El PSA para descartar cáncer de próstata. Y imagen, la ecografía es la más importante, ¿no? Y la citoscopía sirve más que nada para ver si se puede, qué tipo de cirugía uno va a hacer. Diagnóstico diferenciales están acá. Tratamiento. Hablemos ahora de hiperplasia prostática nada más y vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento es simple, tal como dice acá. Normalmente puede hacer, primer punto, si ustedes ven un paciente que tiene ya 80 años con una leve disuria, por ahí un buen tratamiento es dejarlo a su evolución natural, porque si a los 80 años el paciente recién tiene una leve disuria, ustedes le dicen: mira, vos tenés una hiperplasia prostática, pero no te está produciendo muchos síntomas, entonces no te hagas problema, que esto te va a molestar de vez en cuando, pero no es gran problema. Ahora, un paciente de 52 años con disuria, ya ahí las cosas cambian. Todos los tratamientos se deben consensuar con el paciente, porque muchos pacientes de repente no quieren tomar ningún tipo de medicación, entonces prefieren estirarlo un poco y muchas veces lo logran. Normalmente el paciente puede ir controlándose y nada más, y se mantiene con la disuria, con el chorro débil, y no hay gran problema.
Después está también, acá está. Después está el tratamiento médico. Normalmente cuando el paciente viene con sintomatología leve, es decir, leve disuria, leve nicturia, alguna polaquiuria, pero no es muy marcado, se puede trabajar con alfa bloqueantes, que el alfa bloqueante lo que hace es relajar la musculatura periprostática, básicamente lo que hace es eso, o si no los inhibidores de la alfa 1, alfa 5 reductasa, que esos sí son los que inhiben la transformación de hidrotestosterona a testosterona a nivel de la próstata. Entonces disminuye el tamaño de la próstata básicamente. Los alfa bloqueantes más importantes son la tansulosina y la terazosina. De las dos, la tansulosina es la más importante de las drogas. Se toma, el valor viene, la tansulosina viene de 0,4 miligramos. Se toma normalmente 1 por día y con eso normalmente el paciente anda bastante bien. Yo a la mayoría de mis pacientes solamente le trato con esta droga y muchas veces andan perfecto. Si no funciona con esta droga, pueden utilizar la combinación de esta, que es la tansulosina más un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que es finasteride, que es 5 mililitros, y dutasteride, que es 0,5, no puse ahí, ahora me estoy fijando que no puse, de 0,5 mililitros. Miligramos, disculpen, de miligramos. Normalmente se toma 1 por día igual a la tansulosina, y con eso normalmente uno anda bastante bien. Importante de estas dos medicaciones, importancia. Normalmente no hay muchos factores, no voy a hablar mucho de los efectos adversos y todas esas cosas porque son muy pocos, no son normales y normalmente no tienen gran importancia en eso, ¿verdad? Pero lo importante es que se da. Normalmente se tiene que tomar antes de dormir el paciente. ¿Por qué? Porque principalmente la tansulosina produce una leve hipotensión, pero muy leve. Es también antihipertensivo básicamente, pero es un leve antihipertensivo, no es muy práctico para estas cosas, pero le puede producir un leve mareo, por lo cual se recomienda darle al paciente antes de dormir. Con alcohol, con lo que ustedes quieran, no hay problema. Puede vivir borracho el paciente, que si toma esto no hay ningún problema, que no le hace nada. Otra cosa importante de estas dos drogas es lo siguiente, que no es como un diclofenac que en 15, 20 minutos ya te está produciendo efecto. Normalmente tarda de entre 10 y 15 días en empezar a hacer efecto este medicamento. Entonces es como que tarda un poquito. Básicamente, y esto es importante para que entiendan, cuando un paciente viene con una retención aguda de orina, como el primer paciente que hablamos, ustedes le pusieron la sonda, le hicieron la ecografía y no encontraron más que una próstata de 60 mililitros, un PSA de 0,4, o ponerle un PSA de 3 para hacer un poquito más cosas. El tacto rectal normal, ustedes le pueden dar estos medicamentos de si le tomame por un mes esto y en un mes te saco la sonda. Se prueba. Si después de tomar por un mes o 15, 20 días, no hay problema, ustedes le sacan la sonda, el paciente anda bien, perfecto, se va a su casa con esta medicación hasta que se muera. Estamos. Si el paciente anda mal, vamos a suponer que a usted le dieron tansulosina nada más. El paciente anda mal, le tienen que volver a poner la sonda o ahí tienen otra opción. O directamente indican cirugía o prueban con tansulosina más dutasteride o finasteride. Eso es una decisión ya de ustedes, ¿verdad? Normalmente se le manda a cirugía y uno deja de dar vuelta. Después está la fitoterapia, que básicamente son drogas que no tienen un mecanismo de acción bien definido, pero tienen estudios, y esto es importante, es diferencia del yudo, pero tienen estudios que demuestran su eficacia. ¿Qué significa eso? El rey de esto es la Serenoa repens. Nadie sabe cómo funciona, nadie sabe
por dónde actúa, no hay ningún estudio científico que demuestre exactamente qué es lo que hace y demuestre sin lugar a dudas, pero hay estudios que demuestran su eficacia. No son tan específicos con los alfa bloqueantes o los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero son bastante útiles y te pueden servir bastante. Estas son las tres drogas, las tres líneas de drogas, porque hay muchos otros medicamentos que se pueden utilizar, pero estas son las tres líneas de drogas que se pueden utilizar en una hiperplasia prostática benigna. Después, si estos medicamentos no funcionan, ustedes tienen otras opciones, que es la quirúrgica. Y la quirúrgica son 4 o 5, básicamente. La primera es la cirugía abierta, que es básicamente abrirle al paciente, hacer una incisión infraumbilical, irse hasta la vejiga, ir de ahí, de ese punto, desde la vejiga, sacar la próstata, cerrar todo y irse a su casa. Estamos. No es una cirugía muy simple, no es, implica un postquirúrgico, un prequirúrgico, unos controles bastante importantes. Obviamente que para hacer una cirugía, los pacientes, vos tenés que estar seguro que no es un cáncer de próstata. O por lo menos tenés que tener un documento, como siempre les digo, un documento que le haga justificar que les vas a operar pensando que no tiene un cáncer de próstata, porque a veces salta el cáncer de próstata después de la cirugía. Incisión transuretral de la próstata. Este es otro procedimiento. Ya vamos a hablar de eso, pero después está lo que se llama la RTU, resección transuretral de próstata, que es básicamente lo mismo que la abierta, pero por la uretra, que es básicamente, ya voy a escribirle, que es muy utilizado, déjeme 2 segundos, que es básicamente entrar con el o receptoscopio se llama, que realmente no se dobla, es recto, esto se rectifica y se mete así por la uretra hasta el verumontanum, y por un lanza uno va cortando lo que es la próstata, va cortando de a pedacitos y lo va sacando directamente por este receptoscopio se llama. Es la segunda forma más útil para sacar la próstata. Obviamente que hay unos valores ahí que uno tiene que estudiar que no es importante para usted, porque ustedes no van a hacer, por lo menos la mayoría no va a ser urologo, entonces no es importante que ustedes sepan cuáles son los valores que se pueden utilizar para utilizar uno y otro sistema. Cuando ninguno de estos dos es posible, normalmente por el riesgo quirúrgico del paciente, que si el paciente tiene un riesgo quirúrgico por ahí es bastante peligroso porque es una cirugía y es una cirugía que a veces tiene sus complicaciones, se puede hacer o una incisión transuretral, que es básicamente la RTU también, pero es solamente una incisión mínima para poder liberar la zona, básicamente. Se le hace una especie de canal entre la próstata para que el paciente pueda orinar por eso. Ella directamente, no te digo paliativo, pero no es la mejor forma y tiene mucha tasa de recidiva al paciente de la obstrucción. O si no, en el caso de quien tenga un riesgo quirúrgico alto, se puede utilizar stent o balones. El stent es una malla que se pone a nivel de la uretra prostática, que es básicamente una malla que hace que se mantenga permeable la uretra prostática, es decir, la orina pasa por el coso. Un stent. Y el balón es básicamente casi lo mismo, pero es un poquito más cruento, digamos. Es decir, el balón es inflarle un balón acá y hacer una dilatación de la zona, que no es muy útil también, pero te sirve cuando el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto. Esto es, cierro acá porque si no... Ahí vamos a ver si estoy haciendo cagada. Esto es lo que es hiperplasia prostática. De nuevo, después voy a juntar los dos casos porque son bastante frecuentes. Después está lo que se llama el cáncer de próstata.
es la segunda causa. Yo no estoy de acuerdo con que sea la segunda causa, porque algunos libros que dicen que es la segunda causa, pero para mí que es la tercera, porque creo que el cáncer de pulmón es la primera y el cáncer de colon es la segunda, en mi humilde opinión. Cáncer de próstata es la tercera. Acá puse segunda porque los libros dicen segunda. Aumenta con la enfermedad y lo importante es esto. La mayoría son indoloros. ¿Por qué? Porque empiezan en la parte periférica de la próstata. Entonces, el paciente no siente nada hasta que en un momento empieza a sentirlo cuando normalmente tienen los síntomas, que son los mismos síntomas de la hiperplasia prostática. El cáncer ya está muy avanzado, entonces no es tan útil el diagnóstico. Por eso se hace mucho hincapié en el screening de cáncer de próstata, porque cuando llegan los síntomas normalmente ya están. Y acá hace un pequeño corte, chicos, voy a tomar un poquito de agua porque si no me va a morir de angustia. Dale. 5 minutos y después seguimos, ¿eh?
Bueno. Seguimos, chicos. Nos sacamos un poquito. Cansa, chicos. No piensa que hablar 45 o 50 minutos así no es fácil. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Se fueron todos y nadie. Vuelvan, chicos. Bueno, seguimos. Vamos a abrir acá. Abrimos cáncer de próstata. Estamos ahora con la teoría, ¿viste? Para ayudar un poquito. Después vamos a hacer una especie de conclusión. Así vamos a hablar. El cáncer de próstata es muy frecuente entre los 50 y los 70 años. Cuanto más crece la población, más frecuente es. El problema del cáncer de próstata es justamente que aparece en la zona, empieza en la zona periférica, por lo cual los síntomas normalmente son tardíos. Los síntomas son exactamente los mismos de la hiperplasia prostática, es decir, tiene síntomas irritativos y si tiene síntomas obstructivos. Pero también tiene otros síntomas que son propios del cáncer. El primero es linfedema de los miembros inferiores, normalmente de un solo miembro. Básicamente es ¿por qué? Porque los ganglios linfáticos empiezan a crecer de tamaño, bloquean el drenaje linfático y se produce el linfedema, muy frecuente. El otro son las fracturas patológicas. ¿Por qué? Porque los pacientes, la principal zona de metástasis es en los huesos. Y normalmente los pacientes no se hacen controles, porque los varones somos así estúpidos, no se hacen controles y normalmente el paciente tiene metástasis ósea que produce una fractura patológica. Normalmente, la mayoría de las veces, las metástasis se dan entre la L1 y la L5. Normalmente se produce fractura patológica a esa altura y que produce una fractura patológica de la L3. ¿Alguien me puede decir? Fractura patológica de la L3. Dale, chicos, alguien tiene que... No me escriban, que no leo nada. Dolor, una fractura, un dolor. Yo tengo mi tío falleció de cáncer de próstata. Estaba limpiando el patio, sintió un crack en la espalda y quedó prácticamente parapléjico. Ahí quedó. Después de 2 meses falleció de cáncer de próstata, con una fractura patológica de cáncer de próstata. En esos 2 meses el paciente, mi tío no se pudo levantar más. Yo me acuerdo que era estudiante de medicina en aquel tiempo y no tenía la más pálida idea por qué tenía una fractura patológica, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no sabía, todavía no era lo. Falleció con un cáncer de próstata, con una fractura patológica, falleció postrado, caquético y sin ninguna posibilidad de recuperación. Horrible, realmente horrible. Básicamente, acá dice que aumentar con la edad, es más el mayor riesgo en afroamericanos, es cierto, hay mayor riesgo en afroamericanos, hay una predisposición familiar, por eso te digo familiar de primer grado con cáncer de próstata, usted tiene que pensar, y la ingesta de grasa aumenta la incidencia. Sí, es cierto, pero no tiene mucha, no es muy fuerte esa teoría. Lo que sí, esto es anecdótico, chicos, hay un estudio en ratas, obviamente, que esto para que se rían un poco, en el estudio de ratas que dice que para que las ratas no tengan cáncer de próstata, tienen que tener muchas eyaculaciones. Y esto yo le digo mucho a mis pacientes. Muchas eyaculaciones, en serio. Pero entonces la eyaculación frecuente, es decir, el sexo frecuente, evita el cáncer de próstata. Hasta ahí es una buenísima noticia, chicos, ¿no? El problema es que extrapolado a la población humana,
para que eso realmente sea efectivo, el ser humano tiene que tener aproximadamente 25 eyaculaciones por mes. O sea, que si no te mata el cáncer de próstata, te mata tu señora, porque con una sola no vas a poder. O te mata el cansancio directamente, porque realmente es bastante difícil. No existe un ser humano. Alguno va a decir que sí puede, pero realmente no existe ser humano que aguante eso por lo menos por más de 2 meses. Es un chiste, es en serio, el estudio es en serio, pero es anecdótico más que nada. Síntomas, ya hablamos. Voy a seguir acá, voy a borrar un poquito acá. 2 segundos. Patogenia, 95%, el 60-70% se da en la zona periférica, el 10 al 20% en la zona de transición y 5 al 10% nada más en la zona central. Por eso la sintomatología es tardía. Estamos. Una vez, y acá empieza la parte, por eso el screening es cosa. Una vez que ustedes tienen, es importante esto, ustedes hacen el screening con los 3 estudios, 2 de los cuales por sí solo ya te indican biopsia. Uno es el PSA, que es cuanto más de 10 ya indica en biopsia, no importa el caso. Y el otro es el tacto rectal, que indica biopsia independientemente de que el PSA, la ecografía esté normal. Si ustedes tocan una zona pétrea a nivel de la próstata, tienen que indicar biopsia. La biopsia te dice sí o no. ¿Es cáncer de próstata o no es cáncer de próstata? Cuando ustedes cuando es no, uno está tranquilo. ¿Por qué? Ay, algo pasó acá. Y se caga. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Cuando ustedes diagnostican, cuando viene el diagnóstico negativo, es una hiperplasia prostática, uno está tranquilo, ¿verdad? Pero cuando es positivo, te viene con un grado Gleason, que ya es muy, muy urológico, ya es lo que esa es cosa, pero cuando viene positivo, ¿qué deberían hacer ustedes? ¿Qué me dicen? Cuando viene biopsia positiva, ¿qué hacemos? Ahí se trata como un cáncer común y corriente. Cuando es un cáncer común y corriente, ¿qué se hace? Estadificación. Muy bien, Guillermo. Estadificación. ¿Cómo ustedes suponen que van a hacer la estadificación? Si ustedes saben, sí, está perfecto, Paula, es TNM. ¿Cómo ustedes van a hacer el TNM? ¿Qué estudios van a pedir para hacer un TNM? Exactamente, Guillermo. Lo primero que se pide es una tomografía. La tomografía es de tórax, abdomen y pelvis, con y sin contraste. Eso te va a dar si hay metástasis en alguna parte del cuerpo. Pero hay otro estudio que una vez en un método no invasivo, yo ya hablé con ustedes, que es exclusivamente para estas cosas, que es para los cánceres que tienen metástasis ósea. ¿Alguien se acuerda? Centellograma óseo, centellograma óseo corporal total. Eso te diagnostica o te hace ver las metástasis mucho más pequeñas que la tomografía, que no se ven en la tomografía, que puede existir en cualquier parte del esqueleto humano. Por eso es bueno la centellografía. Cuando se hace la centellografía, se hace el TNM. Y ahí volvemos a esta cosa. Acá creo que estaba. Vamos a abrir. Ahí está. Acá se hace el TNM. El TNM, lo más importante de esto es el T, obviamente. TX, no hay evidencia de tumor prostático. T0 no hay, TX no se puede evaluar cuando no sabe qué puta. T0 es cuando no hay evidencia y ahí empieza el T1. El T1 es muy importante porque acá hay muchas cosas. El T1 es cuando
tumor se detecta, pero no tiene ningún síntoma al paciente. ¿Cómo puede ser eso? Es simple. T1A es cuando se detecta el tumor en menos o igual a 5% del tejido resecado. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vos diagnosticás, por ejemplo, una hiperplasia prostática, le haces una prostatectomía o una adenomectomía, se dice realmente, adenomectomía, o una RTU de la próstata, que es la resección transuretral de la próstata, que se saca pequeños pedazos, eso siempre se manda a anatomía patológica y muchas veces el resultado te da el diagnóstico de cáncer de próstata ya postquirúrgico, digamos. Pero si es el menos del 5%, es un T1A. Si es más del 5%, es T1B. Y está el T1C, que es cuando se detecta en cáncer de próstata en la biopsia prostática, en el screening de cáncer de próstata. ¿Me entienden? T1 es cuando vos descubrís incidentalmente el cáncer de próstata, que puede ser por una RTU, una adenomectomía de la próstata o una biopsia de la próstata cuando está sospechando por PSA. ¿Estamos? Ese es el T1. El T2 es cuando el tumor está limitado a la próstata. La próstata se divide en dos lóbulos. Cuando uno hace la biopsia, más que nada, se divide en dos lóbulos. Cuando abarca la mitad del lóbulo, es T1A. Cuando marca la mitad del, ¿cómo se llama? Cuando abarca más de la mitad de un lóbulo, pero no los dos lóbulos. A ver, esto no le estoy explicando bien, así que le voy a hacer un dibujito. ¿Cómo se hace la biopsia? Normalmente se divide en dos lóbulos, que es arbitrario eso, no es legal. Básicamente se hace esto. Dividido obviamente por la uretra. Realmente no es así porque abarca toda la uretra. Pero cuando el T2, cuando está limitado, abarca solamente un lóbulo y es menos de la mitad, es T2A. Cuando abarca los dos lóbulos, es T2B, pero no, más de la mitad, pero no los dos lóbulos, es T2B. Y cuando abarca los dos lóbulos, no importa si es menos o más de la mitad, ya es T2C. Voy a borrar esto porque si no después nos confunde. T3 cuando ya va más allá de la cápsula. T3A cuando es solamente extracapsular, porque acuérdense que tiene una cápsula. Y T3B es cuando ya va de las vesículas seminales que normalmente están al lado de la próstata. Y T4 ya es un desastre. Pues T4 ya lo puedes meter donde vos quieras. Cuando ya agarra vejiga, uretra, pelvis, ya las cosas cambian. N prácticamente yo le divido en simple. N0 y N1. NX prácticamente es lo mismo de siempre. N0 no hay metástasis linfática, N1 hay metástasis linfática. Y después la M ya tampoco me preocupa mucho, pero más que nada lo que me interesa es que ustedes sepan esto. Obviamente si hay metástasis ósea ya es M1. ¿Estamos? Que es M1A, 2B y C no me preocupa tanto. Esto es ¿cómo te digo? Esto es importantísimo más que nada por el T. ¿Por qué? Porque cuando pasas este punto, voy a cambiar de color porque no se ve un carajo. Cuando pasas este punto, también no se ve mucho, pero no importa. Ya es inoperable el paciente. Obviamente si tenés N o M ya es inoperable el paciente, pero si ya pasas el T2C, ya no le puedes operar al paciente. También. Eso es importantísimo. Cierro acá. Ahí voy a abrir de vuelta porque si no se me complica y tengo que explicarle algo más. Voy a cerrar esto. Ahora sí. Clínica, ya hablamos de la clínica, que es básicamente lo mismo.
Laboratorio, importante el PSA. Acá tiene unos valores de acuerdo al año de PSA que no es el que se usa, así que no se confundan con esto. El valor es el que le dije, menos de 4, de 4 a 10, mayor a 10. ¿Estamos? La imagenología, lo más importante es la rastreo óseo, esto ya hablamos en su momento. Tratamiento, esto no hablamos. Importante. Cuando es menos de T2C, es operable el paciente. Se hace una prostatectomía radical. ¿Cuál es la diferencia entre una adenomectomía y una prostatectomía? Es la que siempre me preguntan. Ustedes piensen así. La próstata es como una naranja. Cuando vos abrís la naranja y sacás solamente la pulpa, es una adenomectomía. ¿Por qué? Porque queda la cápsula prostática o queda la cáscara. Cuando vos haces una prostatectomía, le sacás la naranja y la cáscara, ¿me entienden? Básicamente es eso. Obviamente también implica el tiempo quirúrgico. Tanto una RTU como una ATV, como una adenomectomía, uno tarda más o menos en quirófano 1 hora y media. Entre esto y esto tarda 1 hora y media. Una prostatectomía tardas aproximadamente 4 o 5 horas dependiendo de cómo lo estés haciendo. Es grande la diferencia. ¿Cuándo se hace? Cuando el paciente, esto es muy importante. Sí, pregunte. Si hago una adenectomía y quito solo la parte, dejo a cápsula, mi PSA puede elevarse nuevamente en la sangre. Puede volver a elevarse y a veces se eleva. Normalmente baja mucho el PSA, pero puede volver a elevarse. Y es más, puede llegar a aparecer un cáncer de próstata después de una adenomectomía, pero como ya ¿cómo le explico? Como ya el material de la próstata ya es mucho menos, más del 90% sacado de una adenomectomía, es mucho menos frecuente, pero puede ocurrir, sin ninguna duda puede ocurrir. No piensen que porque le hiciste una adenomectomía, el paciente no va a tener más cáncer de próstata. La mayoría de las veces ya no lo tiene, ¿no? Pero no se queden con las dudas. ¿Estamos? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bueno, tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento y cómo se decide el tratamiento a grosso modo, chicos? A grosso modo le voy a decir. Lo primero que tienen que hacer es el TNM. Si pasó de T2C y aparte N1, N0 y M0, el paciente puede llegar a ser candidato a una prostatectomía radical. Si pasó de eso, ya no hay forma, ya no hay vuelta que dar, no se puede, ya tenés que... Se puede hacer una prostatectomía, pero ya no va a cambiar la historia, ¿me entendés? Porque igual va a tener cáncer el paciente. Aparte de eso, porque acá hay una seria discusión y es muy fina la línea entre si vale la pena o no vale la pena una prostatectomía, porque a veces es bastante difícil hacer. Se dice en líneas generales, cuando el paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años, es recomendable la prostatectomía. Cuando el paciente ya no tiene una expectativa de vida más de 10 años, no es recomendable la prostatectomía. ¿Cómo se explica eso? Si vos tenés un paciente de 55 años con un cáncer de próstata menor a T2C, le tenés que hacer una prostatectomía porque el paciente va a sobrevivir, va a vivir más de 20 años. Ahora, si tenés un paciente de 88 años con un cáncer de próstata, ya por más de que sea un T2C, no vale la pena, porque la expectativa de vida de este paciente ya es muy corta, es más peligrosa la cirugía de lo que va a ser, el tratamiento médico más que nada. Y el tratamiento médico normalmente es bastante frecuente. La otra cosa importante, la próstata es un órgano hormonodependiente, es decir, depende de la testosterona. Entonces, una de las formas de evitar cuando ya no vas a hacer la prostatectomía, una de las formas de
frenar, que ya es paliativo, de frenar la progresión del cáncer de próstata es hacer el bloqueo hormonal, que ojo, no es una quimioterapia, es una hormonoterapia, que es un tratamiento endocrino, ahí como dice. Y se trata con estos medicamentos. El más utilizado es la goserelina, que se puede dar una vez al mes, 3,6 miligramos por mes, o 10,8 miligramos cada 3 meses, todos subcutáneos. Después está el Leuprolide. Ahora, a veces, por una cuestión, porque estos medicamentos salen caros, el paciente no tiene posibilidades de comprar todos los meses o cada 3 meses estos medicamentos. Entonces se puede hacer una orquiectomía quirúrgica para disminución nuevamente. ¿Qué significa eso? Le haces una castración al paciente quirúrgica. Básicamente se abre la bolsa escrotal y se hace una castración del paciente, de los 2 testículos. Complicaciones de eso es la disminución del calcio óseo, que puede llegar a una osteoporosis y puede llegar a una fractura patológica por osteoporosis. Pero depende, uno tiene que ir controlando cómo ver la mejor posibilidad del paciente, ¿no? Está también la biculotomía y la flutamía, que son también muy útiles. Esas son las 2 opciones de hormonoterapia que puede ser utilizado. Después está la quimioterapia, que ya no es hay muchas drogas quimioterápicas que yo no lo manejo porque yo no soy oncólogo, obviamente. Y después está la radioterapia, que la radioterapia es muy útil y funciona muy bien en cáncer de próstata. Y bueno, se utiliza también, pero yo también no lo manejo, obviamente, porque nosotros somos urólogos, ¿cómo se llama? El especialista. ¿Alguien me puede recordar cómo se llama el especialista que utiliza rayos? No es el diagnóstico por imagen, porque ese es diagnóstico, esto es tratamiento. Medicina nuclear, especialista en medicina nuclear. Si no me equivoco, sí, medicina nuclear. Bueno, chicos, esto es todo. Vamos a hacer un pequeño repaso porque esto es largo y complicado. Los pacientes mayores de 50 años tienen mayor predisposición a hiperplasia prostática, pero también tienen mayor predisposición a cáncer de próstata. Por eso se hace el screening de cáncer de próstata. El screening de cáncer de próstata, y estoy haciéndolo rápido para que voy a sacar esto, así. El screening de cáncer de próstata se hace con 3 estudios, que es la ecografía prostática, el PSA y el tacto rectal. Se hace en mayores de 50 años y menores de 75, de entre los 50 y los 75 años, una vez al año. Se puede hacer desde los 40 a los 50 en pacientes que tengan síntomas de hiperplasia prostática o tengan antecedentes familiares de cáncer de próstata, o en mayores de 75 años en pacientes que tienen síntomas nada más de síntomas prostáticos, más que nada. De estos 3 estudios, hay 2 estudios que son de por sí, ya te pueden hacer el diagnóstico, te pueden indicar biopsia. Uno es el PSA, cuyos valores son así. Menor de 4 es negativo. De 4 a 10 es la zona gris donde se tiene que evaluar otros valores. Y mayor a 10 es positivo, indica biopsia para confirmar cáncer de próstata. ¿Estamos? Cuando el valor es de 4 a 10, se utiliza otros valores, que es el PSA density o la densidad de PSA, que es la relación, y no le voy a pedir el valor de esto porque por eso no hay mucha parte, es la relación entre el PSA y el volumen prostático. Después está la relación, el PSA libre, la relación en el PSA total y el PSA libre, y el PSA velocity, que básicamente es la velocidad del PSA, que es básicamente esto. Cuando está en esa zona gris, se empieza a pedir el PSA, en vez de al año, se pide cada 6 meses. Si uno ve, que esto no les dije hace rato, si uno ve que la velocidad del PSA va aumentando, es decir, va subiendo rápidamente, se le hace directamente, ya pasa a positivo y se hace directamente una biopsia. Cuando uno de estos valores da positivo, ya se hace directamente biopsia para evitar complicaciones.
Después, el último estudio es el tacto rectal, que el tacto rectal patológico de por sí ya indica biopsia de próstata. Si estos valores no están alterados o no hay indicación de biopsia, pero la próstata está grande y está teniendo síntomas, se está hablando de una hiperplasia prostática. También cuando estos valores son positivos, se le hace una biopsia y la biopsia da negativa. En esos dos casos, la hiperplasia, estamos hablando de una hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática es el crecimiento normal no es normal, ¿verdad? Sí, sí, es normal, chicos. El crecimiento exagerado de la próstata que produce síntomas. El tratamiento es con alfa-5 reductasa o inhibidores alfa, que es la tansulosina y el dutasteride o finasteride. La tansulosina se da a 0,4 miligramos por día, el dutasteride el finasteride, disculpe, se da a 5 miligramos por día y el dutasteride es 0,5 miligramos por día. Estas son las drogas que se pueden utilizar para la hiperplasia prostática. También la fitoterapia, que es la estrellita de este medicamento, el Cerenoa repens, que también se puede utilizar para tratar médicamente la hiperplasia prostática. Si con esos medicamentos no se puede controlar los síntomas de la hiperplasia prostática, la indicación es quirúrgica. La indicación quirúrgica puede ser por adenomectomía transvesical, que es la adenomectomía en sí. También está otro tipo de adenomectomía, pero la adenomectomía básicamente. O si no, la RTU de próstata, que son tratamientos ya quirúrgicos. Si por alguna razón no se puede hacer por el riesgo quirúrgico del paciente, no se puede hacer estos procedimientos, se puede hacer la tunelización de la próstata con una pequeña RTU básicamente, se le puede poner un stent prostático o un balón. Termina hiperplasia prostática. Sin embargo, si por alguno de estos valores del screening de cáncer de próstata da positivo, se le hace la biopsia y la biopsia que da positivo, se tiene que hacer, ya tenés el diagnóstico de cáncer de próstata. Al tener el diagnóstico de cáncer de próstata, uno tiene que hacer el TNM del cáncer de próstata o la estadificación del cáncer de próstata. Cuando haces eso, ¿cómo se hace eso? Se hace con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con y sin contraste. Y un centellograma óseo-corporal total. Eso es lo que se pide. También se hace la citoscopía, pero eso ya es otra historia. Con eso se hace el TNM. El TNM, lo más importante es el T, porque a partir de T2C, el paciente ya no es operable, ya no se le puede hacer cirugía. Obviamente M1 y N1 también ya no se puede hacer cirugía, obviamente. Si el paciente está por debajo del T2C, N0 y M0, se hace la evaluación clínica del paciente para ver si se puede hacer la prostatectomía radical, que es el tratamiento quirúrgico curativo de esta patología. La indicación es justamente que sea menor de T12 y que el paciente tenga una esperanza de vida de más de 10 años, porque si la esperanza de vida es menos, el riesgo quirúrgico que corre el paciente con la cirugía es mayor de los beneficios que va a tener. Si ya no es operable porque ya tiene un más de T12, un N1 o un N1, ya pasa a lo que es, obtiene una expectativa de vida menor a 10 años, ya se pasa a lo que es inoperable. Cuando el paciente ya es inoperable, se puede hacer varios estudios. Si el paciente tiene plata, se puede hacer se puede hacer lo que se llama el tratamiento hormonal, que es con goserelina y flutamina. Normalmente lo que se utiliza es la goserelina a 3,6 miligramos por mes
subcutánea o la goserelina al 10,8 miligramos cada 3 meses subcutánea. El problema de esto es que es caro. Entonces, en pacientes de bajos recursos se puede tomar otra opción que es la orquiectomía simple bilateral para supresión hormonal. Que lo que no les dije hace un rato es que esa orquiectomía te saca el 90% de la testosterona que esté en la circulación y con eso se le pone un freno bastante importante al cáncer de próstata. Normalmente se dice que con uno o dos, con este tipo de tratamiento, se le duplica las esperanzas de vida. ¿Qué significa eso? Que si el paciente con un cáncer de próstata va a morir de aquí a un año, con este tipo de tratamiento el paciente muere en 2 años. Ahora, si va a morir en 5 años, va a vivir 10 años más. Eso es lo que se dice. ¿Qué más te les digo? Después se puede hacer la orquiectomía simple bilateral para supresión hormonal, o si no, y también se puede utilizar la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia y radioterapia ya no es parte de nuestra vida, pero por lo menos ya tienen que saberlo. Esto es todo lo que es próstata y lo más importante de próstata. Ahora, ¿alguna pregunta? Sim, doutor, eu quero saber qual a relação de anabolizantes com hiperplasia prostática benigna ou câncer de próstata. Los anabolizantes normalmente no se habla mucho de eso, ¿eh? No tenemos mucho. Lo que yo sí sé, y esto me pasó muchas veces, que los anabolizantes son como que bloquean la testosterona. Entonces, en teoría, así hablando así muy, muy teóricamente, con hablemos sin saber, como se dice, en teoría, si vos estás bloqueando la testosterona, disminuís la posibilidad de cáncer de próstata. En teoría. Y disminuís la hiperplasia prostática. Pero también disminuís el deseo sexual. Y ahí ya vamos a hablar de otro tema, ¿no? Eso vamos a hablar en disfunción eréctil. Normalmente yo tengo un par de pacientes que tomando anabolizantes perdieron el deseo sexual. No es bueno eso. Pero tengo pacientes que le pasó eso. No te puedo decir así a ciencia cierta, Paulo, pero creo que por ahí viene la mano. Espero haberte ayudado. No te puedo dar una respuesta certera. Sim, doutor, graças, me ajudou. ¿Otra pregunta? ¿Qué es cierto hay lo que se suelen decir que en la falta de la frecuencia del coito o la falta de masturbación producen o es un predisponente para la hiperplasia y por ende para el cáncer? Mira, muchos dicen de estudio, que eso es un factor importante. Mira, el único estudio que se hizo serio, el estudio serio de esto, es el de las ratas, que te hace pensar que cuanto más eyaculación tenés, menos posibilidades tenés de tener una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata. Pero no es lineal eso. Se puede probar, ¿verdad? Pero ¿quién va a probar así? Se puede hacer la prueba. Con fines científicos. Con fines científicos, todo por la ciencia. Vamos a sacrificarnos por la ciencia. Gracias. Después yo todavía no lo hice, pero yo creo que esta es una clase nueva porque yo normalmente doy muchas clases, doy clase de urología, pero estoy preparando una clase nueva que es de disfunción eréctil, que va a tener mucho sobre sexualidad básicamente. Que esa clase yo creo que el día que podamos hablar así cara a cara va a ser un cago de risa, pero bueno, pena que a ustedes no les va a pasar esto, tal vez el próximo año ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, gracias. Pasamos a otra cosa, que acá Wesley me preguntó, dame 2 segundos, ¿cuándo podemos operar? ¿Cuándo podemos tomar el examen? ¿Cuándo ustedes dicen? Yo creo que tengo anotado ahí algo.
pero ustedes la semana que viene están de vacaciones, ¿no? ¿Me equivoco? Digamos, sí, vacaciones. ¿Sí o no? Creo que la semana que Sí, viene ustedes están. sí, tienen pero clase apenas con- salimos de vacaciones tenemos exámenes, así que hay que preparar todas las vacaciones. Para mí que ustedes la semana que viene tienen clase todavía conmigo, ¿no? Una clase más tenemos. Tal vez me equivoque. Bueno, voy a ir organizando eso y vamos a hablar, vamos a ver, ¿eh? Así vamos organizando. Voy a hablar con Wesley y vamos a ir organizando el tema del examen, ¿eh? Que no se preocupen, yo no tengo problema de tomar examen las veces que ustedes quieran, ¿eh? ¿Estamos, chicos? Bueno, diviértanse. Esta clase es súper importante. El que no sabe esta clase